Bueno, buenos días. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces a lo que es el estudio, ¿verdad? De cada uno de los diferentes tiristores, ¿verdad? Que nos contribuyen, ¿verdad? Al control de las cargas de potencia, ¿ok? En este caso, bueno, estaremos estudiando lo que es el SCR, ¿verdad? Ya cuando dimos una primera clase de Zoom, dimos una antesala en términos generales de lo que es los tiristores, ¿verdad? Los diferentes tiristores. Tenemos el SCR, de los más utilizados, tenemos el TRIAC, hablamos del diodo de corriente alterna, el DIAC, entre otros, ¿verdad? Igualmente hay otros tiristores que se utilizan mucho menos, ¿verdad? Como son el IGBT, el PUT, ¿ok? Por lo menos el IGBT es muy utilizado en lo que son las fuentes conmutadas, ¿ok? Las fuentes conmutadas las encontramos nosotros dentro de las de los key de las computadoras, ¿ok? Son las fuentes que están integradas a los CPU, vamos a decirlo así, ¿ok? De las computadoras de escritorio. Ahí encontramos entonces es un ejemplo de lo que es una fuente conmutada, ¿ok? Y el IGBT normalmente, bueno, para mencionar rapidito, ¿verdad? Porque no, para entrar en materia con el SSR, el IGBT es muy utilizado cuando necesitamos no nada más controlar, sino amplificar niveles de corriente. ¿Okay? Para eso es utilizado entonces el IGBT como un amplificador de corriente. Les recuerdo que deben de tener, ¿verdad? El micrófono apagado, única y exclusivamente lo encienden cuando, ¿verdad? Van a hacer alguna pregunta, realizar o alguna inquietud que tengan de lo que se está explicando en cuestión. Bien, entonces iniciamos. Dice el SCR, ¿verdad? Las iniciales, el S, silicio, el C de controlado y la R de rectificador, es decir, un rectificador controlado de silicio. ¿Ok? Esos son lo que significan las siglas del SCR. Bien, bueno, el SCR dice aquí esta pequeña teoría, dice rectificador controlado de silicio, un dispositivo semiconductor que controla la corriente eléctrica, ya vamos a hablar de eso. Funciona como un interruptor que permite o detiene el flujo de corriente. Como se mencionó en la primera clase por Zoom, donde hicimos, repito, la antesala de lo que son de los diferentes tiristores, ¿verdad? El SCR o los tiristores, ¿verdad? Que el SCR entra dentro de lo que son los tiristores. Tiristores porque tienen 4 capas en material semiconductor, ¿sí? PN, PN, ¿ok? Unidas, las 4 capas. Bien, este, ellos trabajan, ¿verdad? Dijimos que ellos trabajan en 2 estados. Es decir, en conducción o en bloqueo, ¿sí? No como el BJT, ¿ok? Recordemos que el BJT es el transistor bipolar, de juntura bipolar, ¿ok? Que tiene 3 capas de material semiconductor. Entonces, el BJT trabajaba en 3 zonas, ¿verdad? Activa, bloqueo y o corte o saturación, ¿verdad? Activa, bloqueo o es corte, ¿verdad? Bloqueo o saturación. En este caso, entonces, el SCR, al igual que el TRIAC, ¿verdad? Al igual que el IGBT, al igual que el PUT, trabaja entonces en 2 zonas, en bloqueo o en conducción. ¿Bien? ¿Y por qué es controlado? La palabra controlado, bueno, porque a través del nivel de corriente de compuerta yo puedo, ¿verdad? Valga la redundancia, controlar la corriente que circula entre ánodo y cátodo. Y esa corriente que circula entre ánodo y cátodo es la corriente que recibe la carga, ¿verdad? La cual está siendo controlada a través de ese SCR. ¿Bien? Bueno, tenemos aquí abajo, dice circuito equivalente a base de BJT. Ok, fíjense que tenemos 2 BJT. Ok, en el caso de Q1 es un transistor PNP, ¿verdad? PNP. Y el Q2 es un NPN. Entonces, fíjense que la base de Q1 está conectada con el colector de Q2, ¿ok? Del PNP está conectado con el colector del transistor Q2 que es NPN. ¿Ok? El ánodo aquí, fíjense como, o sea, yo puedo construir, ¿verdad? Un SCR a base de 2 BJT con un PNP y un NPN. La compuerta, bueno, aquí en este caso es el colector de Q1 conectado en común con la base de Q2. ¿Sí? Y bueno, el cátodo, lo que representa el cátodo sería el emisor de Q2 y lo que representaría el ánodo, ¿verdad? En la configuración, en esta configuración a base de 2 BJT, significará lo que es el emisor de Q1. ¿Ok? Y el gatillo, bueno, lo construye, ¿verdad? Que es la conexión entre el colector de Q1 y la base de Q2. ¿Ok? De esta manera, entonces nosotros podemos construir, si no tenemos un SCR, yo puedo, claro está, Q1 y Q2 tienen que ser simétricos, es decir, iguales. Si, por ejemplo, Q1, para poner un ejemplo, es un 2N2222A,
Q2 es un 2N2222A, es decir, tienen que tener las mismas características eléctricas. ¿Ok? Entonces yo puedo construir un SCR a base de dos transistores PNP. Bien, bueno, aquí esta que estoy señalando es la parte de la configuración de las capas, ¿verdad? Sabemos que cada uno tiene tres capas, ¿verdad? De material semiconductor, PNP y en este caso NPN. Ok, veamos aquí rapidito, ¿verdad? Que vamos a empezar a entrar en lo que es la descripción de las características eléctricas del SCR. Fíjense, aquí seguimos teniendo lo que es la configuración a base de 2BJT. Aquí tenemos, ¿verdad? El PNP y aquí tenemos el NPN. ¿Verdad? Fíjense que aquí dice A de ánodo, ¿verdad? Recordemos que el SCR tiene tres terminales, eso se mencionó en la primera clase, ánodo, cátodo y gatillo. Inclusive ya ustedes en las simulaciones lo han trabajado, ¿ok? Que son simulaciones básicas que se han asignado en las actividades. Entonces, la corriente de ánodo, ¿ok? Viene siendo aquí la corriente del emisor, ¿sí? Del transistor PNP. Fíjense que cuando conectamos la base aquí con el colector, ¿verdad? Esta corriente que está aquí dice IB1, ¿verdad? Corriente de IB1, es decir, la corriente del transistor, ¿verdad? Q1, corriente de base igual a la corriente de colector del Q2, ¿ok? Eso es lo que dice aquí, esto que estoy señalando. Bien, la corriente de gatillo entra aquí, ¿verdad? Entra aquí y se divide, ¿ok? Se divide. Una es la corriente del colector de Q1 y una es la corriente de base de Q2, ¿ok? Y dice aquí IB2 igual a IC1. ¿Ok? Esta corriente que está aquí. Y por supuesto tenemos otra corriente, que es la corriente de cátodo, aquí en este caso la corriente del emisor de Q2. Bien, esto es una asemejanza, una simetría de lo que es la configuración de las corrientes con respecto a los dos transistores que tenemos aquí configurados. Para construir, ojo, eso es cuando no tengamos un SCR a la mano, para construir, ok, un SCR. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos la simbología, ok, la simbología ánodo, cátodo y gatillo. Ok, esta es la simbología del SCR, ya ustedes lo han trabajado, ¿verdad? En unas simulaciones que ya han sido asignadas. Ok, eso es bueno. Empezamos a ver entonces lo que es el estudio, ¿verdad? De las características eléctricas. Entonces, el SCR podemos trabajarlo tanto en corriente continua, ¿verdad? O corriente directa, ¿sí? Como en corriente alterna, ¿ok? Como en corriente alterna. Recordando que el SCR es un dispositivo electrónico unidireccional. ¿Qué significa eso? Que nada más hay una circulación de corriente de ánodo a cátodo. Ese es el sentido de la corriente. La corriente va de ánodo a cátodo. ¿Ok? Leemos aquí rapidito. La polarización de un SCR, ¿verdad? Depende del voltaje aplicado y del pulso de compuerta. Ya vamos a explicar eso. El SCR puede estar polarizado en inverso o en directo, es decir, en corte o de saturación, ¿verdad? Si hacemos una semejanza con el BJT, si se activa esta propaganda, vamos a eliminar esto, que fastidio. ¿Ok? Entonces, fíjense, para que él conduzca, vamos aquí a señalar entonces en esta gráfica que dice figura 1. Tenemos en el terminal del ánodo en corriente continua, estamos en corriente continua. Tenemos que tener un potencial positivo en el ánodo, ¿ok? Y un potencial negativo en el cátodo. Ajá. Inicialmente tenemos esas dos polaridades. En el gatillo, ¿cómo hacemos nosotros? El gatillo es el terminal que me va a mí a disparar o no el SCR o que irrumpa en conducción el SCR. Es decir, en el gatillo yo tengo que aplicar un nivel positivo de voltaje, un tren de pulso positivo, escuchen bien lo que estoy diciendo, o un nivel mínimo de corriente de compuerta para que él conduzca. ¿Ok? Para que él conduzca. A su vez, ese nivel de corriente de compuerta, dependiendo del valor de nivel de corriente, cuando hablamos de corriente, recuerden que son dos variables diferentes, la corriente y el voltaje. Cuando hablamos de voltaje, un valor de voltaje o también un tren de pulso, ¿ok? Positivo, ¿ok? Eso es lo que voy a yo acoplar, ¿verdad? En el gatillo, el gate o la compuerta del SCR para que conduzca, ¿ok? Si hay un potencial negativo en el gatillo, él no va a trabajar, él no va a conducir, se va a mantener en bloqueo. ¿Ok? Se va a mantener el bloqueo. Dependiendo del SCR, del código, si ustedes revisan el datasheet, ahí están todos esos valores. Dice corriente de gatillo, corriente IT. Ya vamos a hablar de la corriente IT. La corriente IT es la corriente que circula de ánodo a cátodo. ¿Por qué? Porque es unidireccional. Más adelante vamos a ver el triac. El triac es bidireccional. Esa es la diferencia que hay con el SCR. Ok, él tiene dos condiciones de funcionamiento. Ok, él tiene dos condiciones de funcionamiento. Leemos aquí, ya lo vamos a explicar. Dice, si la IT es mayor a la I de Hall, coma, ¿verdad? Dice, el SCR se queda conduciendo.
¿Qué será IT? IT es la corriente de trabajo o es la corriente que es la misma que va de ánodo a cátodo. Si la corriente de trabajo es la mayor a la corriente I-Hole, la corriente I-Hole significa corriente de mantenimiento. Esa corriente de mantenimiento es un valor que me especifica el datasheet del SCR. ¿Ok? Entonces, si la corriente de trabajo, ¿verdad? Recordemos que nosotros tenemos el SCR conectado a un circuito, ¿verdad? Si esa corriente de trabajo que pasa entre ánodo y cátodo, ¿verdad? Una vez que él está conduciendo, eso es una vez que él está conduciendo. Es decir, yo a través del gatillo disparo el SCR conduce, ¿ok? Y se mantiene un nivel de corriente que va de ánodo a cátodo. ¿Ok? Entonces, si ese nivel de corriente es mayor a esa corriente I de Hall, repito, la corriente I de Hall está especificada en el datasheet del componente. ¿Ok? Si es mayor, el SCR se queda conduciendo. ¿Cómo es eso de que se queda conduciendo? Bueno, recordemos que inicialmente el gatillo yo lo puedo disparar, ¿verdad? Por un nivel de voltaje positivo, un tren de pulso o un nivel de corriente. ¿Ok? Si yo desconecto, imagínate que el gatillo está conectado a una parte del circuito. Yo desconecto, abro aquí esto. Abro el gatillo, desconecté el gatillo del circuito, ¿verdad? Y tengo mi carga conectada, ¿verdad? Entre ánodo y cátodo del SCR. Yo lo desconecto. Si la carga me sigue funcionando, entonces es porque pasa esta condición, ¿verdad? Que la corriente de trabajo es mayor a la corriente de mantenimiento y por lo tanto se quedó conduciendo el SCR y la carga me sigue funcionando. Eso es cuando yo despego el gatillo del circuito. En caso contrario, dice aquí, si la corriente de trabajo es menor a la corriente de mantenimiento o la I de Hall es mayor a la corriente de trabajo, el SCR se apaga, es decir, deja de conducir, no deja de haber circulación de corriente entre ánodo y cátodo. Por lo tanto, la carga se apaga, la carga no sigue funcionando. Eso es, repito, una vez que yo despegue aquí el gatillo del circuito, ¿verdad? Así como tenemos aquí, fíjense, las polaridades más menos, ¿verdad? En voltaje, estos son los potenciales de voltaje, aquí tenemos la corriente, ya dijimos que la corriente de ánodo y A, ¿verdad? La corriente circula de ánodo a cátodo y es la misma a la corriente de trabajo. Y la corriente de gatillo, por supuesto, va en el sentido entrando hacia el gatillo, ¿verdad? Y ya hablábamos, aquí no está el potencial, que tiene que ser un potencial positivo de voltaje acoplado al gatillo, o un tren de pulso, o también, ¿verdad? El nivel de corriente de compuerta, un nivel mínimo de corriente de compuerta, eso lo especifica el datasheet del componente. Preguntas aquí con estas condiciones eléctricas de funcionamiento del SCR. No hay. Muy bien, esta gente quedó clara. Estos estudiantes de Maracay son inteligentes. Cuando yo le hago una pregunta, ¿verdad? En físico, en un laboratorio que yo entre, entonces esta gente está clara. Muy bien. Entonces, así como tenemos que el SCR, ¿verdad? Trabaja en corriente continua, también trabaja en corriente alterna. ¿Ok? Las condiciones de los potenciales de voltaje y de corriente son las mismas para corriente alterna. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con corriente alterna? Aquí tenemos este circuito de aplicación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con corriente alterna? ¿Verdad? No, nos fuimos a corriente directa. Vamos aquí un momentico, corriente alterna, ¿verdad? Para mencionar rapidito lo que yo dije. ¿Qué pasa con la corriente alterna? Fíjense aquí rapidito este circuito, ¿ok? Ahorita explicamos el circuito de arriba de corriente continua para continuar con eso. Fíjense, aquí yo tengo, ¿verdad? Mi ánodo y mi cátodo, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo un motor, ¿verdad? Y aquí tengo este diodo, ¿ok? Este diodo lo que hace es proteger de sobrecorriente al gatillo del SCR. Eso es lo que hace este diodo de 2. Bien, entonces fíjense, cuando yo controlo el nivel de corriente de compuerta, que lo hago a través de este potenciómetro, eso rapidito aquí, ¿ok? Cuando yo controlo, ¿verdad? Voy a controlar el nivel de corriente que pasa por el gatillo, estoy controlando a su vez la corriente ánodo a cátodo y esa corriente ánodo a cátodo es la que se le entrega al motor. Esa es la diferencia que hay con corriente continua y con corriente alterna. Y también que existe un ángulo de disparo en corriente alterna. ¿Ok? Y ese ángulo de disparo es directamente proporcional a la cantidad de alternancia. Recuerden que en corriente alterna tenemos dos ciclos, positivo y negativo de la alternancia. ¿Verdad? Entonces, pero eso se ve en convertidores. ¿Ok? Ese es un caso que cuando hablamos de ángulo de disparo. Eso se ve en electrónica de potenciador, ¿sí? Los convertidores. Bien, entonces cuando yo controlo ese ángulo de disparo o el nivel de corriente, estoy controlando, repito, la cantidad de corriente de ánodo a cátodo que se le entrega a la carga. Esa es la diferencia que hay con corriente directa. De resto, trabajan igual. Vámonos entonces aquí arriba, ¿verdad? Al explicar este funcionamiento de este circuito, fíjense, tengo una batería, tengo aquí dos pulsadores, ¿ok? Estos son pulsadores,
¿Ok? Dos pulsadores, evidentemente, cuando yo pulso S2, cierro el circuito hasta esta parte. Aquí, ¿qué me hace S1? Bueno, S1, cuando yo pulso S1, genero un nivel de corriente continua que pasa, ¿verdad? A través de RG, ¿verdad? Fíjense que entre RG y RGK se forma un divisor de corriente, ¿ok? Es decir, esta resistencia de 470 ohmios y de 1 kilo ohmios lo que me forma a mí es un nivel de corriente, porque fíjense que aquí viene IG, ¿verdad? Dice IG, el gatillo está conectado al divisor de corriente. ¿Ok? A través entonces de estas dos resistencias yo estoy limitando el nivel de corriente de compuertas que pase hacia el SCR. ¿Ok? Entre gatillo y cátodo se produce, cuando él conduce, se produce un voltaje de 0,7 voltios. Es decir, si yo mido entre gatillo y cátodo, dice voltaje de gatillo, es el mismo voltaje de gatillo. ¿Ok? Se produce, si yo mido, debería haber 0,7 voltios DC. ¿Ok? Y entre ánodo y cátodo siempre va a existir, ¿verdad? Se va a comportar como un cortocircuito una vez que conduce. ¿Por qué? Porque todo el voltaje va a ser entregado a la carga, ¿verdad? Y si él conduce, entonces se produce en este sentido, de ánodo a cátodo, se produce un nivel IA, o es la misma IAK, que es la misma corriente de ánodo a cátodo, o ya hablamos que es el mismo nivel o el mismo valor de corriente de la corriente de trabajo que es IT. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? Si yo colocase un potenciómetro aquí, yo al variar el potenciómetro estoy variando la cantidad de nivel de corriente de compuertas que es entregada al SCR. Y a su vez eso influye en el disparo del SCR, es decir, si va a conducir o no va a conducir entre ánodo y cátodo. ¿Ok? Así como tenemos un voltaje de gatillo cátodo, un mínimo valor, ¿verdad? Nosotros lo asumimos siempre como un cortocircuito, pero siempre va a haber un mínimo valor de voltaje entre ánodo y cátodo. Bien, lo que pasa es que, bueno, todo el voltaje, recuerden que todo el voltaje nos interesa que sea entregado hacia la carga. ¿Ok? En este caso, en esta carga podemos tener un motor de corriente continua, podemos tener un LED, ¿ok? O cualquier otro elemento, ¿verdad? Inductivo que trabaje con corriente continua. Bien, puede ser otro dispositivo electrónico que yo tenga conectado aquí, a la cual el SCR yo le estoy controlando la cantidad de corriente. ¿Ok? La cantidad de corriente. Preguntas aquí con este circuito. Evidentemente, si yo pulso S2, tengo que pulsar S2 y S1, ¿verdad? Para que pase esto. Ah, bueno, fíjense, aquí lo que acabamos de hablar de las condiciones. Si yo despego el gatillo, ¿verdad? Aquí la carga me va a quedar funcionando o no, dependiendo si la corriente que pasa de ánodo a cátodo es mayor o menor a la corriente, ¿verdad? De mantenimiento. ¿Ok? Que esa es la condición de funcionamiento de los SCR. ¿Preguntas aquí con esto? Ok, continuamos entonces. Bueno, ya me habíamos visto ahorita momentáneamente que mencioné la diferencia entre corriente alterna, ¿verdad? Como el del SCR, entre corriente alterna, el funcionamiento, y corriente directa, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos evidentemente una fuente alterna, fíjense que dice 240 voltios alternos o 120 voltios, ¿verdad? Línea o neutro o fase o neutro. Aquí tenemos un interruptor, ¿verdad? Este nivel de corriente alterna, ¿verdad? Fíjense que aquí no hay rectificación ni hay transformación. Es decir, no hay etapa de transformación donde utilizamos un transformador monofásico, en este caso porque es 240 o 120 voltios alternos, ni hay un puente rectificador con diodos ni nada de eso. Es decir, este componente del SCR puede trabajar directamente muy bien con este nivel de corriente alterna. Okay, yo paso mi interruptor, ¿verdad? Se genera un nivel de circulación de corriente alterna a través de R1. Fíjense que R1 dice un valor de 10K y vean el valor de la potencia, 5 vatios. ¿Ok? Pasa un nivel de corriente a través de R1. Aquí tenemos un potenciómetro, dice RB1, ¿verdad? De 1 kilo ohmio o 2 vatios. Esto es un potenciómetro. Ok, fíjense que yo al variar el potenciómetro, vean que el gatillo, ¿verdad? Este es el gatillo. Aquí ya ubicamos este diodo de 2 que yo dije que era de protección de sobrecorriente al gatillo. Ok, eso es lo que hace de 2. Okay. Cuando yo varío aquí el gatillo va conectado al pin del medio del potenciómetro. Estoy variando el potenciómetro. ¿Qué estoy variando? La cantidad de corriente que me proviene de R1, estoy variando esa corriente, ¿verdad? ¿Qué es la que me va a entrar al gatillo? Es decir, estoy controlando el nivel de corriente. Aquí sí estoy controlando
a diferencia del que teníamos anteriormente, que teníamos dos valores de resistencia fijos. Aquí no. Aquí tenemos un valor de un potenciómetro que estamos variando el nivel óhmico, que se varía el nivel de corriente, ¿verdad? Que es entregado hacia este lado del circuito a través de dos, ¿verdad? Hacia el gatillo del SCR. Estoy controlando la corriente, es decir, cuando yo controlo la cantidad de corriente que viene hacia el gatillo, estoy controlando a su vez el nivel de corriente que va de ánodo a cátodo, y fíjense que aquí tenemos un motor. ¿Ok? Al controlar esa cantidad de corriente, ¿qué estoy controlando en el motor? La velocidad de giro, es decir, el RPM, porque eso es lo que se traduce en un motor. La cantidad de corriente que yo le suministro a un motor, ¿verdad? Se me traduce en el giro del motor, en las RPM, gira más rápido o más lento. Más rápido si hay mayor cantidad de corriente pasada entre el embobinado del rotor o el estator del motor. ¿Ok? En eso es que se traduce entonces esto que está aquí. Y bueno, ya les mencioné que también en corriente alterna tenemos algo que se llama ángulo de disparo, que eso se estudia en los convertidores, ¿verdad? Convertidores AC-AC, convertidores como son los choppers DC-DC, eso se estudia en electrónica de potencia 2. ¿Ok? Y bueno, el otro elemento que tenemos aquí, fíjense que aquí tenemos otro diodo, también lo llaman D2, pero no debería ser D2, sino D1, ¿verdad? Pues ya tenemos un D2 aquí. Fíjense que son diodos rectificadores que se conectan aquí, uno N4004, son diodos de 1PN de silicio normalmente, y son diodos rectificadores. ¿Ok? También se utiliza aquí este diodo de 2, es un circuito, es un diodo de protección, ¿verdad? También que se conecta a esta parte del circuito. Bien, igualmente también tenemos la misma condición. Si yo despego aquí el gatillo del cátodo de D2, el motor se va a quedar, ¿verdad? Girando, se va a quedar funcionando, trabajando, siempre y cuando la corriente que va de ánodo a cátodo, que es la misma corriente que pasa por el motor, sea mayor a la corriente de mantenimiento. Si el motor se me apaga, entonces es porque es a la inversa. La corriente de mantenimiento es mayor a la corriente de trabajo que pasa en ese instante a través del motor. Bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda con este circuito? Bien. Entonces, fíjense, esto es la explicación, ¿verdad?, de cómo trabaja un SCR, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Vimos dos circuitos de explicación y vimos las condiciones de funcionamiento. Ok, hay una actividad que está por entregar en el aula. Recuerden no esperar el último momento, el último, ¿verdad?, que se nos vaya el internet, que hay interrupción del servicio eléctrico. Ok, entreguen eso con tiempo. Siempre, señores, entreguen eso con tiempo. Voy a hacer una observación. Hay estudiantes que no están saliendo muy bien en las actividades de la simulación porque no colocan correctamente lo que es como el miliamperímetro o el amperímetro para medir corriente. Señores, a estas alturas tenemos que saber cómo se mide la corriente a través de un conductor, es decir, en serie, en serie. Agarran el simulador, el multisim, el Proteo, y conectan. Entonces me dicen que van a medir corriente y conectan en paralelo. No, señores. Por eso entonces yo estoy quitando nota en las actividades. Ok, ojo con eso. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, alguna duda, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Pendientes que la semana que viene van a haber 2 o 3 clases por Zoom. Vamos a estudiar el TRIAC, ok, vamos a estudiar el DIAC, ok, entonces pendiente del aula virtual. Si no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, profesor. Hasta luego.